Hola amigos de Camino de Verdad y Vida. Continuamos con nuestras enseñanzas. Vamos por nuestra segunda enseñanza respecto a las iglesias. Nuestro tema para hoy se llama la iglesia pobre pero rica. Así se va a llamar nuestro tema de hoy, la iglesia pobre pero rica. Y la vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis, en capítulo 2, empezando por el verso 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Te invito, amigo, que también busques en tu Biblia el pasaje para que compruebes que lo que yo te estoy diciendo está aquí. Entonces es importante que como oidor de la palabra también puedas leerla. ¿Ya? La vez pasada hablamos sobre la iglesia sin su primer amor, fue la iglesia de Éfeso, y ahora hablamos sobre la iglesia pobre pero rica, es la de Esmirna. Y escribe el ángel al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, nuestro tema está basado en este pasaje que el Señor Jesús le dice al apóstol Juan respecto de la iglesia pobre de Esmirna. Esmirna se encontraba a 60 kilómetros de la iglesia de Éfeso, de la cual hablamos la última vez. ¿Ya? Vamos a comenzar al desarrollo de estos versículos, pero quiero que sepas que la iglesia de Esmirna aún existe hasta el día de hoy. Aún existe y queda en Esmir actualmente, en Turquía. Esmir se llama la que era Esmirna. Y fíjate que la de Éfeso ya no existe y es una ciudad destruida y en ruinas, musulmán. Pero esta aún existe y es muy, muy antigua. En Esmirna era, en la época en que se escribió esta carta, este libro del Apocalipsis, era una ciudad muy próspera. Había mucha riqueza en Esmirna. Muchos eran muy, muy, muy ricos, prosperados en la construcción también, tenían una ciudad formidable. Y además era una iglesia muy, bueno, un pueblo, mejor dicho, con una iglesia pagana, pero muy religiosa. Ellos eran muy, muy religiosos, los esmirnos, muy religiosos. Y cuando uno se acercaba a la ciudad de Esmirna, veía un monte con unas grandes construcciones, así en ese tipo de formas, así, que daba la apariencia de una corona, y le llamaban a esa zona justo la corona de Esmirna. Y ahí hubo un gran comercio y hubo una gran prosperidad económica. Pero algunos que gozaron de la riqueza material, posteriormente ya no la tuvieron. ¿Por qué?
porque ellos decidieron, aún con su gran prosperidad y riqueza material, ellos decidieron seguir al Señor Jesucristo. Y vamos a ver esta historia. La iglesia de Esmirna, la iglesia cristiana la iglesia cristiana de Esmirna, fue abierta por el apóstol San Pablo. Pablo fue el que abrió esa iglesia, la levantó, y también esta iglesia, la iglesia de Esmirna, fue soportada por el apóstol Juan. San Juan, así como estuvo controlando la iglesia, supervisando, mejor dicho, es un término más correcto, supervisando la iglesia de Éfeso, también la de Esmirna. Y en Esmirna, ahí había, como le decía, mucha religión. Y había un culto tremendo a Roma. Ellos amaban inmensamente a Roma y al César. Tanto que Esmirna tuvo el privilegio de ser la primera ciudad en construirle un templo a César y tener el más extraordinario templo a Roma. Así era esta ciudad de Esmirna. Y a esa ciudad fue Pablo a predicar. Y también San Juan. Esmirna quiere decir mirra. ¿Recuerdan cuando al Señor Jesús le llevaron mirra? Eso significa mirra, que es un olor, una crema que huele, que tiene una fragancia, pero que huele cuando tú la aplastas. Cuando la aplastas, produce un aroma agradable. Si no se siente, pero cuando tú comienzas a aplastarla, esta masa se va volviéndose como una crema y comienza a salir su aroma. Eso es el aroma de la mirra, ¿no? Y Esmirna significa mirra. Bien, entonces la ciudad tenía aproximadamente unos 100.000 habitantes, más o menos. Unos 100.000 habitantes, y era como les repito, una ciudad muy próspera, muy amantes de todo lo que tenga que ver con Roma y al César. Bien, ahora vamos, ya con ese preámbulo, también algo muy importante es que en esta iglesia, amados amigos y hermanos, estuvo un obispo, Policarpo. No sé si recordarán, si han visto unos videos anteriores, que hablamos una vez de Policarpo, este discípulo de San Juan. Pues resulta ser que Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna, y que bajo la bendición de Dios, Policarpo, que tuvo una gran sabiduría, obviamente por revestido del Espíritu de Dios, llegó a ser el obispo. Llegó a ser obispo. Y este Policarpo fue, aunque no lo dice la Escritura, pero él era en ese tiempo el pastor, fue a quien se le envió este mensaje. Mensaje que hasta el día de hoy perdura. Muy bien, veamos, versículo por versículo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya vimos la vez anterior que el ángel de la iglesia es el predicador. No, para no olvidarlo, es el predicador, el pastor en la iglesia de Esmirna. Este era Policarpo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Él es el primero y el postrero. El primero y el postrero, o sea, y el último. El que estuvo muerto
y vivió. El Señor Jesús fue muerto físicamente, biológicamente, murió. Murió Él. Y vivió, como dice aquí, y vivió. ¿Por qué? Porque Él, después de que entregó su vida por el rescate de nosotros, el Señor lo resucitó, Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Entonces Él y vivió, dice, ¿no? Por eso dice que vivió, dice esto. O sea, es Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, el que está hablando en este momento. Y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tus obras. El Señor Jesús conoce todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que pasa con el líder de la iglesia, todo conoce. Y por tanto, conoce también lo que pasa en tu corazón, en mi corazón y en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en lo que tú haces. El Señor Jesús lo conoce todo. Y dice, y tu tribulación. Queridos hermanos y amigos, yo he venido insistiendo en que hay una iglesia, una falsa iglesia, una iglesia diabólica. Esa pare de sufrir. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Conozco tus obras y tu tribulación. El Señor Jesús conocía que estaban sufriendo y son sus hijos los que están sufriendo. Y el Señor Jesús no les dice ¿por qué están sufriendo? Sino dice que conozco. Y no le está diciendo para de sufrir, sino le está reconociendo que están sufriendo. Y dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. La iglesia pobre, pero rica. Dice, y tu pobreza. Queridos hermanos y amigos, fíjense, el Señor Jesús está reconociendo también, no solamente que es un grupo de sus hijos que están sufriendo, están tribulados, sino que son pobres. Y aquí el término pobreza viene de la extrema pobreza. Eran extremadamente pobres. Aquellos siervos, aquellos hijos de Dios de la iglesia de Esmirna eran muy pobres, pero ellos habían tenido riqueza material antes. ¿Pero por qué están siendo pobres ahora? Ellos tenían mucho por el nombre del Señor. Ellos decidieron seguir a Jesucristo, decidieron abrazar su evangelio, la sana doctrina, y perdieron sus bienes materiales por seguir al Señor. Y le dice, pero tú eres rico. Reconociendo nuestro Señor la pobreza de estos hermanos de la iglesia de Esmirna, le dice, pero tú eres rico. ¿De qué riqueza está hablando aquí? De que ellos tenían un profundo amor a Dios, a Jesucristo y a su evangelio. Que su riqueza era espiritual, que a pesar de vivir en la extrema pobreza, estos hombres y estas mujeres y sus hijos daban gracias a Dios. A pesar de esa circunstancia, daban gracias a Dios. Y dice, conoce y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son estas personas? En aquel tiempo, un grupo de judíos
habían decidido acabar con la fe cristiana. Los mismos judíos financiaban las ejecuciones. Tremendo, ¿eh? Los mismos judíos que se supone que ellos deberían de rechazar que se mate a una persona, no matarás. Ellos estaban a favor de que mataran a los cristianos. Y es más, las crónicas dicen que ellos mismos eran los que llevaban la leña para que quemaran a los cristianos. Ellos mismos entregaban a los cristianos. E incluso habían entrado a las iglesias, entraban a las iglesias cristianas haciéndose pasar por cristianos para saber dónde se congregaban, para luego buscarlos y tomarlos prisioneros por Roma. Esto hacían esos judíos. No todos los judíos, pero sí un grupo de judíos. Algunos teólogos señalan que estos eran los que hoy los llaman los sionistas. Esos eran. Pero dice judíos y no lo son, porque verdaderamente, si bien es cierto, venían de los judíos, su corazón era entregado al mismo diablo. Ellos eran servidores de Satanás. Aquellos que decían que venían del pueblo elegido de Dios eran sinagoga de Satanás. La misma palabra, el mismo Señor Jesucristo les está diciendo esto. Que ellos, estos judíos, eran sinagoga de Satanás. Pero que no eran auténticos judíos porque no amaban realmente a Dios. No amaban a Cristo. Aunque ellos decían que sí, que amaban a Dios, pero no. Ellos lo único que amaban era el dinero, sus riquezas. Querían seguir teniendo esas riquezas y que se acabara con la fe cristiana. Por eso dice que no son judíos, ellos no son hijos de Dios, sino abiertamente son sinagoga de Satanás, son hijos de Satanás. Esos que eran los adversarios del Señor, los que odiaban al Señor Jesucristo, esos son los fariseos y los saduceos, esos sacerdotes que odiaban al Señor Jesucristo, son los mismos que luego se metían a las iglesias. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjate cómo les dice el Señor, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya estaban padeciendo, ya estaban sufriendo tribulación, pobreza, y tenían encima a los judíos que estaban encima de ellos. Y le está diciendo el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, iba a venir más aún. Insisto, amigo y amiga, dice, no temas. El mismo Señor te está diciendo, no temas. Porque va a venir, así como a ellos hoy, persecución. Como lo hay hoy en México y en varios lugares. Pero que se quiere mantener oculto porque esa no es noticia que quieren que se conozca. Quieren un mundo de insensibles, de indolentes, porque aquí está operando Satanás y el espíritu del anticristo. Es el que está operando. Y no quieren que tú sepas que hay cristianos que son asesinados, encarcelados, y no hace 1900 años, hace 2000 años, no, sino
que hasta el día de hoy, esto es una historia actual. Es una historia actual. Entonces, es lo que está pasando. Pero el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Ciertamente, amigos, va a haber un padecimiento. Y aquí, Policarpo, que les mencionaba, era el pastor de esta iglesia, se le está diciendo que todo lo que ha pasado y va a padecer más. Va a padecer, pero le dice, no temas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está con sus hijos. Está. Él no te va a abandonar. No abandonó a los del pasado. Y hoy tampoco. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién? El diablo. A la iglesia fiel y verdadera es el mismo Satanás, el adversario, el enemigo, el dragón, el que va a encerrar en la cárcel. Esa es la persecución que hay y que habrá y que continuará y que será peor. Para aquellas personas, para aquellos locos que nos atrevemos a decir esas cosas. En la cárcel, los inocentes, los hijos de Dios. Y Satanás está detrás de todo esto. Él está detrás de esta maligna crecimiento, proliferación de trastornar la educación de los niños. Él está detrás de esto, de eso. Satanás, el enemigo de Dios, el que quiere pervertir a los niños. Eso que están haciendo, eso no es libertad. Eso es corrupción. Son perversos y son unos pervertidos esos. Están causando un daño tremendo a los niños. Fíjate, todas las cosas que están haciendo, dañando la inocencia de los niños. Yo hasta hace poco me enteré que en el México lindo y querido quieren quitar el término de niño o niña, varón, mujer, el sexo, cuando nazca un niño. Ya no quieren que se registre si va a ser niño o niña. ¿Te puedes imaginar eso? ¿En qué mente gestiona todo eso? ¿Será acaso relevante para el crecimiento de un país eso? Definitivamente no. Pero Satanás está detrás de eso. Y ellos se creen muy inteligentes. Y a los que nos opongamos a eso, si abiertamente lo decimos, ¿qué va a pasar? Vamos a contrariar la ley. Y muchos o los matarán, como ya lo están haciendo, los sacarán de sus poblaciones o terminarán en la cárcel. Y dice, para que seáis probados. Aquí la escritura dice probados, y yo escuché lamentablemente a un pastor que yo admiro mucho. Él es de Puerto Rico, y yo lo admiro mucho. Pero le escuché en una predicación que dijo que no somos probados. Pero acá dice que vamos a ser probados. Y él dice que no vamos a ser probados. Entonces, yo creo que sí, el cristiano es probado. Pero acá lo dice, ¿no?
Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y tendréis tribulación. Ya estaban con tribulación, ya estaban padeciendo. El Señor le dice que ahora viene más tribulación. Sin embargo, esa secta diabólica para de sufrir, se para de sufrir. Estos hijos del infierno se la pasan engañando a la gente con sus mentiras. E incluso, amigos, hay pastores que se atreven, que se dicen verdaderos hijos de Dios, que se dicen cristianos, que dicen que tú no tienes que sufrir. Y acá el Señor está diciendo, y tendréis tribulación. No le dice, no vas a sufrir. Le dice que vas a tener tribulación. ¿Te das cuenta cómo hay gente, nomás porque aparecen en televisión y son muy famosos, dicen cosas que contrarían lo que está escrito? Dime, piensa tú un poco, ¿cuándo has escuchado o cuántas veces has escuchado que alguien te diga que vas a sufrir? De esto no se habla. De esto no se habla. Pero tú tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Si realmente tú eres un hijo de Dios y quieres entregar tu vida a Cristo, prepárate. Porque vas a padecer. Inicialmente puede ser que no así, que te metan en la cárcel, ¿no? Pero primero, entrégate a Cristo y vas a ver cómo hasta los de tu casa, tu propia familia se te pone en contra. Se van a reír de ti. Van a pensar que estás loco, que eres un fanático. Y no me extrañaría que alguien de mi propia familia piense que estoy equivocado. No me extrañaría tampoco. Porque hasta los de tu propia casa van a ponerse en contra tuya. Tendréis tribulación por 10 días. Aquí algunos mencionan que al decir 10 días es que fueron 10 emperadores los que transcurrieron. ¿Cuánto tiempo duró esta tribulación? Dicen 10 días y ellos dicen que son 10 emperadores. Realmente transcurrieron 10 emperadores hasta que terminó esta fuertísima persecución a la iglesia de Esmirna. En sí a la iglesia en general, en varias partes. A los verdaderos cristianos. Pero es lo que acá menciona el Señor Jesucristo. 10 días le dice. Pero es interpretable porque no sufrieron 10 días, sino fue mucho tiempo. Pero le está diciendo 10 días porque es un tiempo el que vas a padecer. Es un tiempo. Y de ahí el gozo del Señor. El gozo pleno del Señor. Porque tú, a pesar de que estés sufriendo, de que estés padeciendo, tienes que tener gozo en el Señor. Tienes que tener paz en el Señor. Como estos hermanos que eran pobres. Como muchos hoy no tienen ni piso en su casa. Y una vez vi un documental que me estremeció, de la gente, unas viejitas que salían a barrer dentro de una chocita, así una casita, así un cuadrito, que no tenía ni piso, sino era tierra, y barría la tierra y así limpiaba su casa. Fíjate. Y daba gracias a Dios por la gallinita esa que tenía, y por una olla toda negra y quemada ahí, que apenas le ponía algo para comer, y ella daba gracias. Quizás esa señora, esas mujeres, esos hombres que viven así, tengan mayor felicidad que tú y que yo. ¿Por qué? Porque ellos dan su vida por Cristo. Porque ellos aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza.
Porque esa pobreza en la que viven no los aparta del camino, no reniegan del Señor. Gracias, Padre, le dicen, por esta gallinita que tengo, por este poco de maíz que tengo. Porque aunque sea agua puedo tomar. Y así vivían estas personas. Y en este caso ellos habían tenido dinero y lo habían perdido todo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. No le está diciendo hasta que puedas, hasta que quieras. Es un mandato. Sé fiel hasta la muerte. Y ciertamente, amigos, Policarpo fue fiel hasta la muerte. Ya conté una vez la historia de Policarpo. Él murió cantando. Los judíos fueron los que llevaron la leña para quemarlo. El procónsul romano le dijo que rechazara a su Señor, que rechazara a su Dios, que maldiga a su Dios, y él le perdonaba la vida. Y le contestó Policarpo: 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho daño mi rey. Por el contrario, me ha colmado de bendiciones. ¿Cómo yo ahora voy a hablar mal de él? ¿Cómo ahora yo voy a rechazarlo, despreciarlo? Y Policarpo fue sentenciado a la hoguera y murió quemado. Y cantando, alabando a Dios, porque había sido digno de ser martirizado por el nombre que es sobre todo nombre. ¿Tú estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Tú estás dispuesto a padecer pobreza? A que te quiten como a ellos, a esos hermanos, a estos cristianos, les quitaban sus bienes, porque era un crimen ser cristiano. Ellos no podían comprar, ellos no podían vender, no podían trabajar, porque cuando los llamaban para arrodillarse ante el César, ante la imagen de César, ellos decían que no. 86 años he servido, decía Policarpo, a su rey, a Jesucristo. Pero este rey del mundo no me ha dado nunca nada bueno. Al contrario, ahora lo estaban mandando matar. Amigos y amigas, un rey así va a venir. Un hombre lleno de poder, que engañará a muchos. El inicuo. Va a llegar nuevamente un hombre así. Hoy no te voy a hablar de esto en profundidad, pero quiero que sepas que va a llegar otra vez esto. Otra vez, esto está profetizado aquí en el libro del Apocalipsis que estamos estudiando. Porque quiero que tú sepas, iglesia, santa iglesia, amada iglesia, que te conserves en santidad. Satanás mandará a la cárcel a muchos, matará a muchos, engañará a muchos. Y
iglesia pobre pero rica seguirá en pie. El verdadero Hijo de Dios permanece en pie. Aunque le quiten todo, como me dijo un hombre, voy a destruir tu fe. No, y puedes matarme si quieres. Si puedes. Porque Satanás puede matarte. Puede matar tu cuerpo, pero no el alma. Así que ¿a quién debo de temer? ¿Al que mata mi cuerpo? ¿O el que puede acabar con mi alma y mandarme al infierno? Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte hay que ser fiel. Acá lo dice. Y yo te daré la corona de vida. El mismo Señor Jesús promete la corona de vida. ¿Recuerdan cuando mencioné que había en un monte en Esmirna que le llamaban la corona? El Señor está usando el mismo término, la corona. No la corona de Esmirna, la corona de vida. Él te va a dar la corona de vida, si permaneces fiel hasta la muerte. Y recordemos qué significaba Esmirna, mirra. ¿Y qué era lo que produce el olor agradable? Cuando la aplastaban a la mirra. Y eso es lo que pasaba con la iglesia. La iglesia era más aplastada, más pisoteada, y hubieron miles de muertos en Esmirna. Y hasta el día de hoy existe esa iglesia. De una ciudad de 2700 años. Una iglesia cristiana de 1900 años. Y hasta el día de hoy. Una iglesia con verdaderos hijos de Dios. Hasta el día de hoy. El infierno no ha podido con esa iglesia. Ni podrá. Con la iglesia fiel. Con la iglesia pobre pero rica. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es, amigos, la muerte eterna. El que venciere. El que vive para Cristo y muere en Cristo o muere para Cristo, no verá segunda muerte. Ciertamente algún día moriremos. Y eso es una realidad que hay que aceptar. Algún día moriremos. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, no temas a la muerte. ¿Por qué? Porque al morir vas a estar con aquel que tanto amas. Vas a estar con aquel que es la luz. Vas a estar con aquel que siendo Dios bajó a la tierra y se humilló a sí mismo. Y se hizo como nosotros, se hizo hombre. Cuando mueras vas a estar con aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que murió crucificado para salvarte a ti, para salvarme a mí. Yo te invito, amigo y amiga, que aceptes el Evangelio, que aceptes la cruz, que aceptes a Cristo en tu vida. Tómalo como tu Señor. Sírvele a Él. Cuando llega un momento difícil, tú sabes que es Satanás el que está detrás de todo eso. Pero tienes que sentir
gozo. Porque si Satanás está detrás de ti para hacerte tropezar y hacerte caer, da gracias finalmente, porque eres un hijo de Dios. Si no, Satanás no estuviera detrás de ti. Fíjate, te voy a lo que dice en el libro de Hebreos. ¿Hasta dónde llegaron los que sufren por Cristo? Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Dónde está el pare de sufrir? Estos eran verdaderos hijos de Dios. No lo que quieren vender ahora. Porque dice aquí, Pedro, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Dios quiere en algún momento que, acá lo está diciendo, si la voluntad de Dios así lo quiere. Pues, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A los falsos predicadores de la prosperidad? ¿A esos que se la pasan cancelando? No, yo por lo menos voy a seguir al Cristo que está aquí. Y te recomiendo que tú también sigas a ese Cristo, al verdadero Hijo de Dios, a su verdadero Evangelio, a su verdadera palabra, no a las mentiras del infierno, no a la sinagoga de Satanás, no a la mentira del mundo, ni a tus propios pensamientos o filosofía. Quizás esté yo quebrantando toda la teología que has tenido. Si tienes un padecimiento, da gracias a Dios. Da gracias, no estés cancelando nada. No te pongas a hacer eso. Porque qué tal que si es la voluntad de Dios. Solamente pídele que no tropieces. Sé un hijo de Dios de verdad. Y acepta. El Señor Jesús padeció. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué los antiguos sí podían padecer? Pablo padecía azotes. Y también Pablo dejó todo lo que tenía. Y para él, como dijo, lo tomó por basura. Toda la riqueza que tuvo y todo el poder que tuvo Pablo. Pedro dijo, lo que tengo te doy. No tengo riquezas, pero lo que tengo te doy. Lo mismo decía Juan. Quiero que sepas, amigo, que ser pobre no es una maldición. Eso es lo que dice la filosofía actual. Ser pobre no es una maldición. Y ser rico tampoco significa una bendición. No, tampoco quiere decir eso. Es una condición que Dios permite. Pero vean, esta iglesia pobre, pero rica. Te invito a una cruz, amigo. A la cruz de Cristo. Si tienes problemas económicos, no reniegues del Señor. Y si tienes riqueza, no te jactes de ella. Porque puedes enojar a Dios y te tumba con todo. O te puedes morir en tu riqueza, pero no la vas a llevar cuando te entierren. Acepta a Cristo. No hay otro camino. Este lugar se llama Camino, Verdad y Vida, porque es dedicado para que
conozcas al Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Alaba al Señor. Acepta esta verdad. Si eres pobre o extremadamente pobre, como dice aquí, no tenían nada. Ni siquiera podían comprar. No podían vender nada. Y aún así, cada día bendecían al Señor. ¿Por qué tú no? Padre, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta tu palabra, Padre. Porque tú, Señor, nos llamas a que prediquemos tu verdad, Señor, y tu evangelio. Y yo te doy gracias, Padre, porque siendo tan pequeño, siendo tan insignificante, Padre, tú me permites, Señor, llevar tu mensaje a las personas que puedan estar escuchando. Bendícelas, Señor. Que si están pasando, Padre, un problema económico, eso no rompa sus corazones, sino por el contrario, acepten tu voluntad. Y en las buenas y en las malas, en la riqueza o en la pobreza, que sigan junto a ti, Padre. Que nada los separe de tu amor. Como dice la palabra, ni lo alto ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, ni nada los separe, Padre, de ti. Bendícelas, Señor. Yo te ruego, Padre, por esas personas que pueden estar titubeando ahora, que están con un pie contigo y un pie con el enemigo. Fortalécelos, Señor. Fortalece nuestra fe, Padre. El mundo está horrible, Señor. Y puede ser que estemos nosotros yendo y deslizándonos a la deriva. Pero, Padre, yo te ruego una fe como la de los hermanos de Esmirna, la iglesia pobre pero rica, la iglesia fiel, una iglesia verdadera, como estos que eran hijos tuyos verdaderos, auténticos. Señor, aún si no tenemos algún trabajo, algún empleo ni salud, que nuestra fe, Señor, no disminuya. Bendice, Señor, a estas personas, que también bendicen mi vida cuando me dicen gracias, que Dios te bendiga. Bendícelas, Señor. Todo esto, Padre, te lo digo en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Salvador, de mi Señor, a quien amo, Padre. Amén.